Saludos y bendiciones. Quien te habla es Joel Maldonado, quien te quiere dar la invitación a esta plataforma cara a cara con la verdad. Quiero darte una pequeña introducción a este programa, a esta serie, a este podcast, para extenderte la invitación a que te quedes con nosotros y te lo disfrutes, porque sé que te lo vas a disfrutar, ya que hace un tiempo ha venido un sentir en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, de crear y hacer esta serie, el cual comenzamos hoy. Una serie donde vamos a estar explorando diferentes enseñanzas y diferentes posturas bajo el tema de la santidad. Desde unas perspectivas distintas y diferentes que se estarán hablando y se estarán mostrando a lo largo de esta serie durante todo este mes aquí en Cara a Cara con la Verdad. En cada episodio estaremos entrando en conversaciones con diferentes líderes religiosos, pastores, ministros, teólogos, maestros de la palabra, donde vamos a estar, ¿verdad? Exponiendo diferentes ideas sobre la santidad, ya que la santidad es un tema que es central, es fundamental. Yo diría que hasta una columna vertebral cuando estamos hablando en la fe cristiana. Pero cada doctrina eh, se entiende y se vive de maneras únicas y diferentes en cada doctrina, en cada religión. Entonces, a través de esta serie, lo que buscamos es solamente que podamos entender de manera única esas diferencias, el cual existen cuando se habla de la santidad. También buscamos fomentar lo que es el respeto, lo que es la comprensión referente en todas estas tradiciones, en todas estas enseñanzas de la santidad. Así que te pido que me acompañes en este viaje, que me acompañes en esta experiencia que vamos a tener, este viaje de aprendizaje, de reflexión, de comprensión, de entendimiento, donde cada voz que estará hablando aquí en esta plataforma va a traernos una aportación de una perspectiva religiosa bastante valiosa sobre lo que es el significado de la santidad en diferentes doctrinas y religiones. Hoy vamos a comenzar con el pastor y reverendo Moisés Rosado Torre, quien pastorea desde Guaynabo, Puerto Rico, en la iglesia metodista en Torrimal, Guaynabo, Puerto Rico. El reverendo Moisés Rosado pastorea hace 19 años en el área de la zona metropolitana en Puerto Rico, 12 años como presbítero. El pastor el reverendo Moisés Rosado tiene el privilegio, ¿verdad?, de tener la preparación académica como bachillerato en administración de empresas, en contabilidad, donde se graduó en la Universidad Ana Geméndez. Tiene una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico y actualmente está cursando estudios en gestión de sistema organizacional en la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Ha pastoreado en 5 iglesias diferentes en la área metropolitana del área de Puerto Rico y es superintendente de la región metropolitana y un hombre que es orgullosamente y felizmente casado, tiene una hermosa familia con su esposa y sus 2 hijos. Así que vamos a comenzar con este programa de hoy, con este podcast, donde yo sé que vas a aprender mucho, te lo vas a disfrutar con el pastor reverendo Moisés Rosado Torre. Así que quédate con nosotros y disfruta. Saludos,
Bienvenidos y bendiciones a este tu programa Cara a Cara con la Verdad. Quien te habla es tu hermano y amigo Joel Maldonado, sumamente contento. Bienvenido, nos encanta tenerte aquí con nosotros y gracias por estar con nosotros. Queremos decirte que le des like a este contenido, que te suscribas a los canales que vamos a estar poniendo arriba y comentes para que el algoritmo pues pueda mover este programa y pueda llegar más lejos. Y vamos a comenzar con una serie que vamos a estar comenzando bajo un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando y exponiendo el tema de la santidad, una serie que estaremos hablando sobre la santidad, que es un concepto que para muchos genera quizás debates interesantes que yo he podido escuchar, diferentes puntos, discusiones. Y mientras que para algunos este tema se ve como un camino ya bastante claro o bastante definido, pues para otros puede, ¿verdad?, resultar algo quizás un poco complejo. Es por esto que yo he decidido hacer este tema. Claro, el punto de este podcast no es generar ningún tipo de controversia ni generar ningún tipo de discusión que haya que poner alguna pelea o algo así, no es en el sentido de esto, sino que exponer diferentes áreas bajo este tema. Y en esta serie, ¿verdad?, queremos profundizar diferentes perspectivas y poder entender cómo la santidad se vive y se estudia en diferentes tradiciones religiosas. Hoy para mí es un honor y un placer contar con la participación de un hermano y un amigo. Para mí el amor y el cariño que yo le tengo a este varón de Dios es enorme. Nos criamos desde pequeños juntos y para mí es un honor presentar hoy al reverendo y pastor de la Iglesia Metodista en Guaynabo, Puerto Rico, reverendo Moisés Rosado. Moisés, bienvenido a Cara a Cara con la Verdad. Dios te bendiga, Joel, y Dios bendiga a todas las personas que conectan en este momento, que nos verán en otra instancia. Agradecido al Señor por esta invitación. Y antes que todo quisiera felicitarte por esta iniciativa de este programa Cara a Cara con la Verdad. Un espacio oportuno y necesario en el diálogo, en el quehacer de día a día de nosotros como personas, como individuos, como creyentes, como comunidad cristiana. Así que te felicito y una vez más agradecido y un abrazo, hermano. Ahí yo estaba medio asustado cuando estabas hablando de que lo conozco, de que cuidado, ¿sabes? Pero sí, a los que me ven y me escuchan, literalmente vimos a Joel desarrollarse desde pequeño, desde niño. Amén, amén. Y estamos agradecidos al Señor por contar con tu amistad, hermano, y porque estos caminos del Señor nos permiten encontrarnos en esta etapa de nuestras vidas y poder compartir hoy. Así que espero que sea un diálogo donde podamos aportar algo y podamos traer un poco de materia para discutir, pensar y sobre todas las cosas verlo de una manera crítica y de una manera donde podamos, nosotros acá decimos pensar y dejar pensar. Claro. Que somos una iglesia, decimos los metodistas, una iglesia con puertas abiertas y mentes abiertas. Y esperamos pues que sea de beneficio para toda aquella persona que pueda escuchar, respetando cualquier diferencia que podamos tener y sentirnos desamar, como muy bien dice el autor, y estamos aquí en este ánimo y en esta encomienda. Así que gracias por invitarme y muy agradecido al Señor y a ti de estar aquí. Agradezco mucho tus palabras y las recibo con mucho amor y mucho cariño. Así que yo sé que hoy esto va a ser algo que para muchos va a ser educativo, para muchos va a ser de bendición, para muchos va a ser, ¿verdad?, un conocimiento de diferentes, ¿verdad?, comenzando con esta serie de diferentes puntos de vista bajo este tema, ya que, ¿verdad?, como dije hace un ratito, hay diferentes formas de pensar de lo que es la santidad
Y cuando yo digo diferentes formas de pensar, pues me refiero a las doctrinas, las enseñanzas que se han venido enseñando a través de este tema a través de los años, a través de los siglos, porque esto es un tema que viene desde el principio de la vida, de la Biblia. Sí. Claro, y no, vuelvo y digo, no, esto no es para decirle a alguien, tú estás mal en lo que tú crees, yo estoy bien en lo que yo creo. No, esto simplemente que nació de mí, traer estos diferentes puntos de vista, diferentes enseñanzas y poder, ¿verdad?, conocer cómo es en este tema en diferentes áreas se ven y cómo se enseña. Así que vamos a dar comienzo, ¿verdad?, en las preguntas. Y yo quiero, ¿verdad?, comenzar, reverendo Rosado, ¿cómo tú definirías la santidad según tu tradición teológica? Muy bien, esa pregunta es bien abarcadora. Vamos a ver si podemos decir algunos aspectos generales y quizás en el diálogo podamos profundizar. Nuevamente, qué bueno que tratas este tema, un tema importante y necesario, y quizás malentendido desde mi punto de vista, desde diferentes aspectos quizás o diferentes trasfondos. Mira, desde la teología metodista, que es lo que me estás preguntando, y obviamente soy pastor metodista hace 19 años, estoy en esta tradición de fe, pues desde nuestra teología la santidad tiene un aspecto imprescindible o importante, un centro de definición y acción, y es que la santidad no se entiende como una perfección ni fría, ni como una meta inalcanzable que está reservada para algunos. Aquellos que tienen X grado de santidad, nosotros no vemos eso así. Más bien, cuando la tradición metodista observa este concepto de la santidad, hablamos de una vida transformada por el amor de Dios. Ese es el principio. Y es un amor que nos alcanza primero, que es fundamental en nuestra perspectiva, y que luego esa experiencia de transformación nos va moldeando poco a poco y comienza en una actividad interior. Nuestro fundador, que es Juan Wesley, solía describir la santidad como un amor perfecto, pero te explico eso, no en el sentido de ausencia total de errores, porque son imposibles, ¿no? Claro. Sino como un corazón que está plenamente orientado hacia Dios y hacia el prójimo. Y esa ecuación es importante, ¿verdad? No podemos dejar ni una ni otra. Y la verdad es que eso cambia el enfoque cuando lo observamos así. Porque la santidad entonces deja de ser una lista de prohibiciones. No hagas esto, no lo otro, cuidado con esto, aquí y allá. Y se convierte entonces en una relación viva. Se convierte en parte del elemento de la existencia humana. Por lo tanto, es dinámico. Incluso, te voy a decir algo aquí que quizás de primera instancia sea un poco extraño. Pudiera ser vulnerable. Porque como lo hacemos los seres humanos, pues nosotros somos vulnerables y reconocemos eso. Así que cuando uno ve esto en términos de definirlo desde una tradición teológica, y cuando ya ve esto de una manera precisamente teológica o hermenéutica, ¿no? Como nosotros interpretamos las escrituras y proyectamos esto, nosotros leemos textos como, por ejemplo, Levítico 19:2, donde dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Pero cuando leemos ese texto no lo leemos como una carga que aplasta, una carga que oprime, como un requisito inalcanzable, como dije anteriormente, sino que cuando observamos ese texto y lo miramos con cuidado, nosotros vemos desde la perspectiva de una invitación relacional. Por eso te hablaba de una relación viva y dinámica, de una relación que está orientada hacia Dios y hacia el prójimo. Así que Dios no exige lo que no está dispuesto a compartir. Y nuestro Dios, el principio de ese ser supremo, ¿verdad?, de nuestro Dios,
Y aquí jamás vamos a intentar definir a Dios porque eso es imposible. Nuestra mente, el vocabulario se acaba y nuestra mente no alcanza la inmensidad de este Dios. Pero nuestro Dios en su naturaleza es un Dios relacional. Fíjate que Dios es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Ya ahí hay una relación. Nosotros decimos que Dios es un Dios familia, donde hay una relación de Padre e Hijo en sí mismo y este Espíritu Santo que interactúa. Así que desde la naturaleza de nuestro ideario del Dios bíblico y de este Dios que nosotros, más allá del Dios bíblico, con un ejercicio teórico, teológico, un ejercicio práctico, existencial, pues nosotros miramos esto de la santidad, y este verso nuevamente de Levítico 19:2, sed santos porque yo soy santo, como esta invitación relacional de este Dios que nos llama a reflejar su carácter, ¿verdad? No imitarlo mecánicamente, que ahí estriba una gran diferencia, sino a reflejar ese carácter de Dios. Y por otro lado, en la tradición metodista, la santidad siempre tiene un tono comunitario. Así que la santidad no puede ser un proyecto individualista. Es algo que se cultiva en comunidad. Yo tenía un amigo pastor que practiqué. Yo estuve trabajando un tiempo en un ministerio que se llama Sociedades Bíblicas Unidas, y dentro de unos talleres que nosotros ofrecíamos de ciencias bíblicas, recuerdo a este compañero distinguido, el doctor Carlos Viana, de la tradición Discípulos de Cristo. Nosotros comentábamos sobre un taller y dábamos un taller que tenía que ver con la metáfora de siembra, cultiva y cosecha, en términos del proceso de la palabra del Señor en la vida del ser humano. Y te traigo esto porque cuando digo que es algo que se cultiva en comunidad, la santidad, el cultivar, Joel y hermanos y hermanas que nos escuchan, amigos y amigas, es difícil. Sí. Y cuesta más trabajo que el sembrar y que cosechar. Fíjate que ese proceso en el centro del cultivo, sí, es lo que determina si la siembra se dio adecuadamente y si al final podemos tener un buen fruto. Así que el cultivo es cuidado. El cultivo es proceso, y ahí sacamos las hierbitas y abonamos y echamos el agua y movemos aquí, obviamente siguiendo la metáfora de alguna planta o algo que estamos trabajando, un árbol. Y yo creo que por ahí va esta discusión de la santidad. Por eso digo que es algo que se cultiva, pero se cultiva sabiendo que es en comunidad. Me encanta esa metáfora. Sí. En medio de conversaciones honestas, tú cultivas la santidad. En medio de las disciplinas espirituales, que muchas veces cuando hablamos de disciplinas espirituales, otra vez miramos disciplinas individuales como la oración, el estudio bíblico, pero hay un librito de un autor que se llama Richard Foster, las disciplinas espirituales, que lo recomiendo, donde habla de estas disciplinas que no solamente son disciplinas individuales, sino que son disciplinas comunitarias, como es la adoración. ¿Ves? Como es el relacionarse con otros y otras. O sea, que no solamente es una disciplina que tú cultivas individualmente, sino que también practicas las disciplinas comunitarias. Así que estas disciplinas, el acompañamiento mutuo, también es una experiencia de santidad. Y a veces tenemos que reconocerlo por tropiezos, con tropiezos, a veces con lágrimas, a veces con dificultades, pero qué bueno, yo doy gracias a Dios porque no depende de mí, porque es el Señor el que dijo ser santo, porque yo soy santo, y a mí eso me libera, ¿verdad? Porque aunque hayan tropiezos, aunque hayan dificultades, aunque hayan lágrimas en el proceso, siempre en estos procesos de santidad, en estos procesos de relacionarnos, en estos procesos de crecimiento individual y comunitario, hay esperanza. O sea, quiero ver si estoy entendiendo tu respuesta. Sí. Número uno, la santidad es algo que es colectivo.
no es individual. O sea, que trasciende lo individual, practica lo individual, claro está, pero lo colectivo también. Pero lo colectivo, ¿sabes? Que tiene que ver con las relaciones que tengamos con nuestros hermanos, con Totalmente. nuestro prójimo. Pero, según estoy entendiendo, lo que me estás hablando, su fuente es el amor. Sí, totalmente. Nuevamente, es una vida transformada por el amor de Dios. Y sabiendo que usamos con cuidado esa palabra transformada, porque nuevamente vamos a los procesos. Para mí los procesos son importantes, quizás me vas a oír muchas veces hablar de esa palabra aquí, porque nosotros a veces nos saltamos esto, los procesos. Y mira, en una experiencia que vamos a experimentar dentro de unos meses, la Semana Mayor, la Semana Santa, estamos locos por celebrar el Domingo de Resurrección. Pero hermano, hay que bregar con el Viernes Santo. Claro. ¿Ves? Y hay que bregar con el momento de muerte. Para vivir el momento de la resurrección tiene que haber un momento de muerte, porque si no, no hace sentido la resurrección. En eso, por eso afirmo que el término de los procesos, cuando nosotros decimos una vida transformada por el amor de Dios, es que esta transformación en sí requiere y nos hace practicar un proceso en nuestra vida como personas, como individuos, pero como comunidad también. Correcto, lo estás entendiendo muy bien. Sí, me encanta lo que me estás hablando y sobre todo lo del proceso, porque definitivamente para llegar a la santidad tenemos que venir de la muerte a la vida. Y eso sucede cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, no teníamos a Dios en nuestro corazón, le aceptamos, le reconocemos, y es desde ahí que entonces comienza ese proceso, ¿verdad? Que es paulatino, que venimos de cero. Mira, sí, perdóname, hay un salmo que nosotros lo conocemos mucho, lo conocemos muy bien, que es el Salmo 42, que tiene un estribillo que se repite varias veces. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Tremendo. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Yo tengo un profesor y colega ahora, pastor, profesor del seminario de Nuevo Testamento y griego, el doctor Heriberto López, que fue mi pastor en la iglesia metodista de Riviera Heights cuando estuve allá. Él me enseñó: las preguntas son importantes en la Biblia, más cuando las hace Jesús, más cuando vienen de una expresión del alma, del salmista, por ejemplo, en este caso. Y otra persona me dijo en otro momento en mi vida: las preguntas tienen un propósito, contestarlas. Entonces, cuando el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Nosotros nos encanta la segunda parte de ese texto, de ese estribillo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo soy de los que pienso, Joel y amigos y amigas, yo no entiendo que haya visto esto en algún sitio que he leído, quizás sí, pero en mi introspección a este salmo y mi reflexión a este salmo, yo pienso que desde esa primera parte de ese verso al segundo pasó un tiempo, que eso no fue inmediato, que después de esas dos preguntas hubo un tiempo indefinido, que nosotros lo perdemos cuando leemos el salmo, porque leemos de forma corrida. Pero yo creo que hay que hacer pausas, y las pausas son importantes. En los salmos nosotros leemos una palabrita ahí que a veces no saben ni lo que significa, que dice Selah. ¿Sí? La has visto, en algunos salmos dice Selah, y tú estás leyendo y de momento sale esa palabra en algunas traducciones. Es correcto. Mira, Selah significa pausa, detente y piensa lo que acabas de leer. Entonces, ahí yo creo que se le pasó aquí, digo esto en broma y en serio, se le pasó al escritor o al traductor ahí poner un Selah ahí, porque para mí lo hay. Fíjate: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Calma, detente ahí. No vayas rápido a la respuesta. O sea, a nosotros como seres humanos nos hace falta reflexión. Nos hace falta detenernos. Y somos apresurados. Y claro, porque estamos en una sociedad que impulsa la inmediatez. Los fast food, la internet, esto que estamos haciendo, tío, mira qué maravilla esto de nosotros podernos conectar a qué sé yo cuántas millas de distancia, pero a través de
de esta tecnología, podemos estar cerca inmediatamente, tú me haces una pregunta y yo te puedo contestar, pero estamos impulsados a eso, y yo no critico eso, eso es bueno porque tiene unas ventajas tremendas, pero también nos ha quitado momentos de reflexión. Y en este tema de la tecnología, yo pienso que estamos conectados, pero no necesariamente comunicados. Y ahí yo tengo mi asunto con eso. Pero nada, volviendo a lo que estaba, yo creo que no hace falta detenernos. Y para mí el salmista tuvo una pausa. Y si no la tuvo, yo te invito, hermano y hermana, a que la leas y tengas esa pausa, porque a veces en nuestra vida, mire, lo que quiere decir ese salmo es que se vale el abatimiento. Es que se vale la tristeza, se vale la desesperanza. Este salmista no dijo eso riéndose. Cuando esa pregunta dice, ¿por qué te abates? Estar abatido es una cuestión extrema. Esto es un clamor, esto es un grito. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y después dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Yo creo que luego de una reflexión personal, a mí se me antoja pensar quizás de entender lo que el Señor ha hecho en su vida, de reflexionar sobre el cuidado de Dios en nuestra vida durante toda nuestra trayectoria como seres humanos. Él puede decir, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esa afirmación es tremenda. Recuerda que esa fue la afirmación que hizo Tomás cuando Jesús se apareció luego de la resurrección. Fíjate lo que retoma el Evangelio de Juan. Mira ese salmo, mira este brinco teológico que hay aquí. Del salmo al Evangelio, cuando no cree en la resurrección de Jesús, que los demás compañeros habían visto a Jesús y posiblemente compañeras, cuando Jesús se le aparece, pon tu dedo aquí en la herida. Wow. Y entonces nosotros decimos, ¿y Tomás puso el dedo? No puso el dedo nada, es un invento nuestro. El Evangelio no dice que puso el dedo en ningún lado. Sencillamente cuando él vio eso, dice el texto que cayó postrado y dijo, Señor mío y Dios mío. Y eso es una afirmación poderosa. Wow. El Kairos, Señor, es ese Señor que está... perdóname, el Kairos no, ese no es el término correcto, pero ese Señor que está con nosotros y nosotras, ese Kyrios, ese Señor que está con nosotros, es reconocer soberanía, es reconocer autoridad, es reconocer poder. Así que el salmista pasa de un momento de abatimiento a un momento de reconocimiento. Y yo creo que eso tiene que ver con santidad. Claro. Ese tema de la reflexión tiene que ver, ese acercamiento al Señor tiene que ver. Así que siempre, por eso es que decimos que al final siempre lo vemos con esperanza. Sí, porque ahí se ve el proceso del cual tú me estás hablando. O sea, estás hablando de un proceso. Y el proceso entonces es fundamental y es clave en lo que es la santidad, ¿verdad? Para poder nosotros llegar al nivel el cual Dios Jesucristo quiere que nosotros tengamos en la santidad. Ahora, Moisés, reverendo Rosado. Dígame Moisés. Ok. ¿Qué papel juega la santidad en la vida diaria del creyente? ¿Y cómo se manifiesta en las acciones cotidianas? Tremenda pregunta esa. Y nuevamente, tu intención es mirarlo desde mi perspectiva, de mi tradición cristiana, que es el metodismo. Así que en el metodismo hay que hacer énfasis que la santidad se vive en lo ordinario. No solo en lo extraordinario, en lo ordinario. Así que no está reservado para un culto el domingo o el día de reunión, ni para momentos espirituales de envergadura, que los hay sin duda, y las manifestaciones de este espíritu que disfrutamos en diferentes instancias, sino que es una santidad que se practica en lo cotidiano, en lo ordinario. Mira, en la cocina, en el trabajo, cuando estamos hablando tú y yo aquí, estamos practicando santidad, estamos haciendo comunidad aquí tú y yo. Cuando estamos cansados y frustrados, como el salmista, hay ese momento y se practican esas acciones.
En las acciones cotidianas, mira, Juan Wesley insistía en que no hay santidad sin santidad social. Él llamaba santidad social. Usaba ese término que me encanta. Es decir, que es una fe que no se traduce en actos concretos, de justicia, de compasión, de responsabilidad ética, porque ahí solo se quedaría corta, muy corta. Sino que la santidad se manifiesta cuando nosotros elegimos la honestidad, por ejemplo, cuando pensamos en ese camino, cueste lo que nos cueste, porque ser honesto cuesta. Cuando practicamos la misericordia en lugar, por ejemplo, de un juicio rápido. Cuando resistimos la tentación de deshumanizar a otros y a otras. Que mucho estamos pecando de eso, la sociedad en este tiempo, y lamentablemente en términos generales, ¿verdad? La iglesia, los cristianos y cristianas en eso. Y es que muchas veces la santidad no se ve como algo espectacular. Partiendo de tu pregunta, se ve fiel, se ve constante, se ve persistentemente. Y desde un enfoque práctico, nosotros recordamos textos bíblicos, ¿verdad? Y recordamos Miqueas 6, 8, recordamos Mateo 25, que nos recuerdan de la santidad, pero nos dicen que la santidad tiene cuerpo, tiene manos, tiene decisiones concretas, que la santidad no se trata de un abstracto únicamente. Mira, que la santidad tiene rostros. Cuando nosotros pensamos en la acción con el prójimo y ponemos rostros, es distinto todo hablar de un problema que hablar de la persona que está manejando el problema. Y entonces, si lo decimos en una conversación como la que tú y yo estamos teniendo ahora en este tremendo programa, cara a cara con la verdad, nosotros podemos hablar entonces de que es algo cercano, que es honesto, pero que tiene una profundidad, ¿verdad? Y hay unas afirmaciones que podemos hacer. Mira, cuando hablamos de santidad, especialmente desde la teología wesleyana, es crucial que nosotros podamos sacarlas de este terreno abstracto y mirarlas fríamente. Durante mucho tiempo este tema de la santidad, como hemos hablado, se ha entendido como algo interno, casi invisible. Se ve como un contexto de pureza de intención, de disciplina espiritual, de rectitud moral. Y eso importa, claro que sí, y está ahí, esos elementos están ahí, pero no es suficiente. Y desde un enfoque, cuando nosotros miramos la escritura, y te mencioné tanto Miqueas 6:8 como Mateo 25, y voy a eso rapidito, es que desde esos textos nos obliga a decir algo más conciso, que la santidad nuevamente tiene manos, que la santidad toma decisiones concretas, que la santidad no está en el aire, que la santidad tiene rostro, que la santidad camina por la calle. Mira, Miqueas 6:8 describe la santidad como un estado, por ejemplo, de espiritual máximo, elevado, y no se queda ahí, no tiene ese acercamiento, sino que lo hace como un modelo racional. Dice, hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Fíjate que tiene que expresarse. ¿Qué clase de definición? Sí, oye esto otra vez. Oigan esto, hermanos y amigos y amigas. Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Y hay 3 verbos. Ese mismo profesor que te mencionó ahorita y pastor, el doctor Heriberto López, me decía, los verbos son importantes. Me dice, ten atención a los verbos. De hecho, Dios mismo en sí mismo es un Dios de acción, de verbo, ¿verdad? La acción está presente. Y estos 3 verbos son fundamentales. Primero, hacer. Y dice hacer justicia, que eso implica acción pública. Eso implica estructuras, incluyendo la iglesia, ¿sabes? Eso implica opciones económicas, sociales, fiscales. Eso tiene una implicación bastante amplia. Amar misericordia no es solo practicarla ocasionalmente. Cuando dice amar misericordia, se refiere a desarrollar una disposición que sea afectiva hacia la otra persona, especialmente a los que son vulnerables. Y en esto Jesús nos dio una cátedra.
de los evangelios sinópticos que nosotros tenemos en nuestro canon bíblico, Mateo, Marcos y Lucas, Lucas específicamente nos dice que Jesús, y esto es un pasaje único de Lucas, que Jesús entra al templo y dice el texto que se le da el libro al profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, eso está en Lucas 4, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, quebrantados de corazón, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Entonces, cuando uno observa esa lista y la mira con cuidado y observa el texto de Lucas, se da cuenta que Jesús enfocó, puntualizó en los vulnerables. Mi pregunta es, ¿quiénes son los ciegos, los quebrantados de corazón, los oprimidos de este tiempo? Pues son todos aquellos sectores que nosotros hemos marginado, que nosotros le ponemos etiquetas porque piense distinto, porque tengo una orientación sexual distinta a la mía, porque tiene un género distinto al mío, porque tiene unos principios o fundamentos religiosos distintos al mío. Y en eso de amar misericordia, el profeta Miqueas nos está diciendo que debemos amar misericordia, y eso a mí me apasiona y me llama la atención. Así que es un desarrollo, una disposición hacia la persona vulnerable. Y por último, caminar humildemente con Dios sugiere un proceso cotidiano, que no es una experiencia instantánea, que en otras palabras la santidad bíblica ocurre en un ritmo de la vida ordinario, de la vida, que no solo es en momentos extraordinarios de devoción, sino que humildemente es constante en nuestra vida. Y aquí es donde la teología wesleyana ofrece una clave hermenéutica, ¿verdad? Juan Wesley decía que la santidad nunca fue una evasión al mundo, sino un amor perfecto expresado en la vida concreta. Eso es lo que decía Wesley, ¿verdad? Así que su famosa frase, no hay santidad que no sea social. No hay santidad que no sea social. No es un eslogan, no es una palabra linda. Es una afirmación teológica radical, porque Wesley lo que entendía era que la gracia de Dios no solo perdona el pecado, sino que transforma las relaciones humanas. Que la santificación entonces no se mide únicamente por cuánto amamos o cuánto sabemos o cómo tratamos al prójimo o cómo usamos nuestros recursos y cómo respondemos al sufrimiento ajeno, sino por todo eso que acabo de decir, que no es solo una cosa. Repito eso, o sea, que la santidad no se mide únicamente por cuánto oramos o cuánto sabemos. Correcto. Que la santidad se refiere a cómo tratamos al prójimo, a cómo usamos nuestros recursos, a cómo respondemos al sufrimiento ajeno. Me encanta. Y eso es lo que habla Mateo. El otro texto que les mencioné, que lo conocemos, es Mateo 25, que lleva esto al extremo. Jesús no pregunta por credos. Jesús no pregunta por experiencias espirituales. Jesús no pregunta por prácticas religiosas. La pregunta es, ¿tú me diste de comer? ¿Tú me vestiste? ¿Tú me visitaste? Pero Jesús, cuando nosotros te vimos así, bueno, si lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Wow. O sea, que lo más inquietante del texto es que Cristo se identifica, este Jesús se identifica con los cuerpos vulnerables, se identifica con el hambriento, se identifica con el extranjero, y ese tema, debes hacer un podcast sobre eso, sobre esa ley migratoria, que eso es una desgracia, sobre el extranjero, sobre el encarcelado. Así que desde esta perspectiva, la santidad no solo tiene cuerpo, sino que Cristo mismo se deja encontrar en esos cuerpos. Y cuando miramos al prójimo, miramos a Cristo. O sea, que la santidad debe expresarse. Totalmente. Fíjate la pregunta de Jesús. Cuando me fuiste a visitar, ¿tú me diste comida? Así como nosotros decimos, wow, yo me imagino que ellos le voló la cabeza a Jesús, pero cuando nosotros te vimos en la cárcel, cuando nosotros te vimos hambrientos, es que lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Fíjate que esos seguidores y seguidoras de Jesús perdieron la perspectiva de este tema concreto de la santidad, y de que Cristo se encuentra ahí, que ver al pobre es ver a Cristo, ver el rostro de Cristo, que ignorarlo no es un fallo ético menor,
sea, esto es un fracaso espiritual. Estamos hablando de santidad. Esto es un fracaso espiritual. Ignorar al vulnerable es un fracaso espiritual. Wow. Y esto se puede decir de otra manera, ¿verdad? Si nuestra santidad no nos lleva a mirar de frente al rostro de la persona, del pobre, del migrante, del enfermo, del excluido, entonces no es la santidad de la que hablan los profetas ni de la que habla Jesús. No es la santidad que está hablando Miqueas ni la que está hablando Cristo en Mateo. ¿Qué es otra cosa? Tal vez es religiosidad, es otro tema. Tal vez es disciplina moral, puede ser, pero no es santidad cristiana en su sentido pleno. Me gusta lo que estás exponiendo y lo que estás trayendo, porque lo que me estás diciendo es que la santidad debe de expresarse, pero se debe de expresar con hechos, con actos. Concretamente. Con acción, no, pero no con acción de que me vean de que yo tengo una Biblia, de que he visto de tal forma, de que oro tantas horas, de que cuando yo predico me sé la Biblia de rabo a cabo. No, eso, lo que estoy entendiendo es que eso puede caer en el término religiosidad, sino que la santidad debe expresarse con hechos a nuestro prójimo, pero hechos que ayuden a nuestro prójimo a mejorar, a sentirse amado, a sentirse ser parte de la comunidad de la iglesia. Eso es lo que yo entendiendo que es el punto que me estás trayendo. Totalmente. Y nuevamente, quiero enfatizar en esto, Joel y hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, no elimina lo anterior que mencionaste. Claro que sí, que hay una presencia distinta, que hay un semblante, hay una imagen, si lo podemos decir de esa forma, distinta, diferente. Pero eso no es lo que lo determina. Uh-huh. Y si nos quedamos ahí, es como bien dices, nos quedamos en un aspecto quizás dogmático, religioso. Pero como aquí estamos hablando de una santidad que abarca, por eso yo en la conversación inicial que tuvimos para la invitación que me hiciste a este podcast, yo te hablaba del tema de la espiritualidad más allá de la religiosidad, y yo no me puedo desligar de eso. Sí lo estoy viendo y estoy tratando de ser disciplinado hasta donde me sea posible de mirarlo desde la teología metodista, pero como individuo, como persona, mira, en última instancia, no es si es metodista, si es cualquier otra tradición, si es cualquier otra religión, vamos. Aquí el tema es que cuando nosotros actuamos conforme a este Dios que dice, sed santos porque yo soy santo, como ya dijimos, se refiere a este Dios que invita, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, a relacionarnos. Wesley insistía en que los medios de gracia, los medios de gracia nosotros miramos como esos momentos donde tú procuras una interacción directa entre lo divino y lo humano, por ejemplo la oración. Medios de gracia pues naturalmente también son los sacramentos como es la Eucaristía o la Santa Cena, como es la lectura de la Escritura, pues están inseparablemente unidos a las obras de misericordia. O sea, tú no puedes practicar medios de gracia apartándote del prójimo. Uh-huh. Y entonces Wesley hablaba de lo que son obras de piedad y obras de misericordia. Y Wesley decía que ese balance era indispensable, que eso es como los dos pulmones, ¿verdad? Que uno ayuda al otro y están ahí, que cuando uno falla el otro se ve asfixiado. Y por eso desde esta tradición la santidad no se demuestra alejándose del mundo, sino comprometiéndose más profundamente con él. Así que ese concepto le tenemos cuidado. No, santidad es separarse. Ok. Uh-huh. Aguántate. Separarse en una idea de tú conocer la trascendencia, la naturaleza del concepto, pero no es separarse de aislarse, no es separarse de vivir en una burbuja. Porque entonces cuando haces eso, no eres efectivo en el que hace lo que el Señor nos ha invitado. La santidad no se demuestra alejándose, sino comprometiéndose profundamente
con el quehacer como decimos nosotros, del mundo, como si nosotros fuéramos extraterrestres, ¿verdad? Y digo, yo sé que el texto dice, está en el mundo, pero no son del mundo, pero no quiere decir que nosotros vivamos separados y aislados de todo y todas. Es el amor transformador. Dios mismo no hizo eso. Mira, Joel, si nosotros fuéramos a lo básico, y hay un texto que yo creo que todo el mundo lo sabe, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observa bien eso y léelo con cuidado y piénsalo. De tal manera amó Dios al mundo. Y aquí viene el verbo. Dios. ¿Qué hizo Dios mismo? Una acción. Una acción, correcto. ¿Qué hizo? Entregó. O sea, que Dios amó de tal manera que no se quedó en el cielo. Ok, yeah. Dio a su Hijo unigénito. Mateo lo dice de una forma que a mí me abraza. Bien inspirado en Isaías. Dice, el nombre terreno de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Wow. Eso tiene una profundidad tan espectacular, que este Dios tomó esa acción como su agenda. De tal manera, o sea, una manera indescriptible, amó Dios al mundo. Fíjate que todo surge del amor, como dijimos al principio de esta conversación, que dio a su Hijo unigénito para un propósito de salvación, de redención, redimir. Redimir es liberar. Nosotros somos redimidos en ese lenguaje evangélico que nosotros padecemos de eso también. Hablamos mucho el lenguaje evangélico y quizás hay otras personas que estén escuchando y que quiere decir que redimir, que eso. Y a veces decimos, y la sangre de Cristo te limpia de todo, que nos va a tirar un cubo de sangre por encima. No, son conceptos que nosotros manejamos y debemos manejar con mayor cuidado e intencionalidad. Redimir es liberar. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Trascienda de una vida como la entendemos nosotros dentro de los límites físicos que nosotros entendemos, a una vida trascendente, vida abundante. No es que vas a ser inmortal en términos físicos, vamos a morir. Está establecido en la palabra del Señor, ¿verdad? Que nacemos, somos como la flor del campo, como dice el texto. Pero lo que quiere decir eso es que no termina ahí, trasciende. Y esa vida abundante comienza a vivirse en plenitud mediante esa santidad ahora. Así que ese amor transformador que habla Juan 3:16, ese amor transformador de Dios, es el que nos invita entonces a nosotros comprometernos. Dicho de manera sencilla, la santidad tiene manos porque sirve, tiene pies porque se mueve hacia la otra persona, tiene voz porque hablamos y denunciamos la injusticia, y tiene rostro porque se deja afectar por el dolor ajeno. Sí. Yo no sé si tú sufres cuando tú ves unas cosas que nos mueven, ¿verdad? El dolor ajeno. Claro. No es abstracto, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Te lo voy a decir de la forma que lo dijo Mateo. La santidad, yo diría, amigos y amigas, se encarna. Y es por eso que es profundamente evangélica. Y evangelio significa buena nueva. Buena nueva, es correcto. Se encarna la buena noticia, se encarna. No es un discurso, no es una idea, no es una filosofía, no es una teoría, es un estilo de vida. Es correcto. Así que no vivimos la santidad para ganar el favor de Dios. Es un principio. Porque ya hemos sido alcanzados por el favor de Dios, entonces vivimos la santidad. Tú no dejas de hacer daño a otro para hacerte santo o santa, pero como tú eres santo y santa y practicas la santidad, no haces daño al otro. Es correcto. Es a la inversa, ¿verdad? Y eso nos libera, eso nos quita el miedo, eso nos permite crecer sin vivir paralizados por la culpa, porque en ese proceso vamos a cometer errores. Porque somos seres humanos. Pero dentro del mismo concepto de la santidad hay algo, que eso sería otro podcast, que es el perdón. Esa acción tan poderosa que sana no solo al que lo recibe, sino al que lo ofrece, que lo da. Así que
Es un concepto más amplio y mirando de esas dos perspectivas. De hecho, voy a decir, para ir a la próxima pregunta. Yo estoy hablando mucho, ¿verdad? No. Estás hablando lo que hay que hablar, y lo que estás trayendo, pues, es muy bueno y muy interesante, y muy acertado. Pero que el punto que mencionaste es cuando dijiste que separarse de todo el mundo. Una cosa es apartarse y separarse del pecado, y otra cosa es apartarse y separarse de quien practica el pecado. Porque no podemos llegarle a alguien que queremos compartir el evangelio y la salvación si nos separamos de ello. Bueno, ¿cómo pensamos que Jesús hizo lo que hizo? ¿Tú sabes? Te lo voy a decir. Claro, te lo voy a decir desde el texto de Juan, ¿verdad? Este evangelio escrito al final del siglo I. Cuando hablamos de los sinópticos anteriormente, que le demos Mateo, Marcos y Lucas, es porque ellos están escribiendo más o menos en un tiempo contemporáneo, pero Juan escribe mucho más tarde, por lo tanto tiene una teología más alta. Juan decía: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos, y yo digo hijas de Dios. Así que en ese sentido siempre hay una intención de acercarse. Mira, un texto que es uno de mis preferidos en la escritura, y no es porque sea tocayo mío, pero es el llamamiento de Moisés, Éxodo 3. Tremendo. A mí me encanta ese texto. Es la dinámica esta de que Moisés está en el desierto y demás, y ve la zarza ardiendo y se acerca y entra en ese diálogo con Dios. Y a mí me encanta lo que le dice Dios. Lo podría parafrasear, pero lo voy a buscar aquí rapidito. Éxodo capítulo 3. Dios le habla a Moisés y le dice que él ha tenido le dice el propósito y la razón por la cual él quiere intervenir en este proceso por el cual él lo está llamando. Lo estoy buscando aquí. Mira esto, Éxodo 3 versículo 7. Dijo luego Jehová, escucha esto bien, hermanos y hermanas, y amigos y amigas: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido, está hablando Dios, para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Nuevamente, observa la acción y los verbos de Dios. He visto, Dios ve la aflicción de mi pueblo. He oído, Él escucha el clamor a causa de sus detractores. He conocido, Él conoce las angustias. Pero el que me atrapa es el del verso 8. He descendido para liberarlo. Fíjate, si estamos hablando de algo relacional, que el mismo Dios, y quise traer este ejemplo, más allá de que es mi texto preferido, como dije, por lo que implica esto, porque es bien antiguo el texto, para no quedarnos, pero esto, aunque aquí hay una clave hermenéutica que yo sigo, y voy a hacer este paréntesis, permíteme hacer esta digresión. Claro. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nosotros sabemos que hay 3 niveles de hermenéutica o de interpretación del texto que nosotros podemos ver a grandes rasgos. Esto tiene mayor detalle, pero a grandes rasgos. Lo que está escrito por los profetas, en primer nivel. Lo que dice Pablo, en segundo nivel. Y lo que dice Jesús en los evangelios, en el nivel superior. O sea que cuando yo observo una interpretación del texto bíblica sana y centrada, si lo que dice el profeta riñe con lo que dice Jesús, yo voy a creerle a Jesús. Wow. En última instancia. Igualmente, si lo que dice Pablo riñe con lo que dice el evangelio, yo voy con Jesús, perdón. Sin lugar a dudas, en mi última regla. Pero aún así te estoy dando un texto de la Biblia hebrea, mal llamado Antiguo Testamento, pero la Biblia hebrea. Estoy hablando de la Biblia hebrea, donde allá en un texto muy antiguo,
Dios establece que desciende, que se relaciona, que busca una relación, que no es un Dios lejano. Y hay que ver que el concepto, el cosmos y el ideario del pueblo de Dios, en ese sentido el pueblo de Israel, estoy hablando del pueblo de Israel bíblico, era un ideario muy distinto a las culturas y tradiciones que estaban a su alrededor, desde el punto de vista en que estas culturas eran unas culturas politeístas, es decir, que servían a muchos dioses, sí. Mientras que la cultura y el principio religioso de Dios es un Dios monoteísta, un solo Dios. La famosa Shema de Deuteronomio 6, yo Jehová uno soy, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, yo soy Jehová fuerte y celoso. ¿Sabes? Es este Dios que establece claramente que es un Dios, y a mí me apasiona que ese Dios desciende, que ese Dios no se quede en el Olimpo, no se queda allá, no se queda apartado. Sí, no se queda. Entonces, como yo estoy haciendo un buen uso de la hermenéutica, lo pretendo hacer y lo traigo acá desde la Biblia hebrea y lo traigo a nuestra vida y mirando desde el punto de vista de Jesús. Dios hizo lo propio. Ya cité a Juan 3:16, dio a su hijo, se acercó a Mateo, Dios con nosotros, a Lucas, aquí estoy, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, vista a los ciegos. Marcos igualmente, este es el primer evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como empieza Marcos. Así que en ese sentido, constantemente hay esa intención de este Dios que se acerca, que se relaciona. Entonces la santidad se vive imitando eso. Pablo se atrevió a decir, ser imitadores de mí, pero qué bueno que no lo dijo ahí, porque si no, olvídate de eso, yo no, Pablo, pero dijo, como yo de Cristo. Bueno, ahora sí, porque no voy a imitar a ningún hombre, como yo de Cristo, sí. Ok, y en ese sentido nosotros tratamos de seguir esa instancia, pero fíjate que este principio no viene de Jesús, viene del mismo Dios, que se preocupa y se acerca desde el origen. Y si te quieres ir más atrás, en el Génesis, Él se acerca a hablar con Adán y Eva. Sí. Es un Dios siempre que está en esta relación, ¿verdad? Y en esta búsqueda. Y la santidad, para no apartarnos de ese tema, que obviamente lo que estamos hablando lo toca de alguna forma, se refiere a eso constantemente. Y como muy bien has reaccionado y has interpretado, se refiere entonces a más allá de una cuestión, no una cuestión de separarse en términos de aislarse, sino reconocer esa naturaleza de Dios, pero interactúa y se manifiesta en la comunidad. Es correcto. En la comunidad. O sea, no hay forma, no hay forma, hermano. Y establecemos la diferencia y respetamos el que piensa otra cosa, pero no hay manera de que podamos practicar una santidad como exige el Evangelio si no estamos insertados. Es correcto. Donde hace falta y es necesario ese acercamiento de parte de nuestro Dios. Sí. Hace unos momentos mencionaste la misericordia, cuando estuviste hablando de la santidad. Sí. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿cómo se relaciona la santidad con la gracia, con la misericordia en tu denominación? Ahí me has dado por donde me gusta, porque uno de los fundamentos y lo he mencionado en la respuesta y en el diálogo que hemos tenido, que mantiene la Iglesia Metodista, es el tema de la gracia. Y eso es un distintivo. En la tradición metodista, la relación entre santidad y gracia es profunda, es íntima, yo diría que es inseparable. Wesley hablaba de una gracia que se manifiesta en tres dimensiones distintas: gracia previniente, gracia justificadora, gracia santificadora. Y cada una cumple un papel esencial en el proceso de transformación, volvemos a la palabra inicial, de la vida del ser humano, de la vida cristiana. Y es que, por ejemplo, la gracia previniente es ese amor de Dios que nos busca, incluso antes de que nosotros estuviéramos conscientes. Pablo lo dijo en Romanos de una forma: no es que nosotros le amamos, es que Él nos amó primero. Es correcto. Así que esa iniciativa, este es un Dios que tiene una iniciativa, viene siempre de Él. La gracia justificadora es la que nos reconcilia,
que tomamos una conciencia y nos abrimos a esa reconciliación de Dios. Y fue lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, justificados pues por la fe, ¿verdad? Haremos paz para con Dios, como dice Pablo igualmente. Y como nosotros observamos ese sacrificio en la cruz del Calvario, como un elemento de justificación. Y la gracia santificadora, bueno, esa es la gracia que nos va transformando día a día. Que a veces obra de formas que casi no podemos percibir, pero que está ahí. ¿Qué es todo lo que hemos hablado? Son las relaciones, son el caminar con otro, es el levantarnos, el caernos, el intentar, el seguir, el ser honestos, el trabajar con eso. Así que la gracia, la misericordia con la santidad, eso va unido. Ahora bien, es importante que subrayar que Wesley no se movía ni promovía una fe pasiva y una fe cómoda, porque la gracia no anula el esfuerzo humano. Nosotros a veces pensamos que la fe, y citamos a Hebreos, ¿verdad? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Citamos otros textos como sin fe es imposible agradar a Dios. Todo eso está bien, pero la fe no puede ser pasiva. Y aquí está este debate y este diálogo que trae la carta de Santiago, ¿verdad? La fe sin obra, la fe sin obra es muerta, y todo este tipo de cosas. Nosotros creemos que eso, por todo lo que hemos hablado, va unido de una manera inseparable. La gracia no anula el esfuerzo humano. Mira, la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Wow. Eso es distinto. Wow. Sí, porque ¿por qué tú estás pasando tanto esto y que tú no tienes fe? Porque te dijo que yo no tengo fe. O sea, wow. no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Yo recuerdo, y tú habrás leído ese episodio donde parece que en el Evangelio de Marcos, donde Jesús se acerca a este hombre que su hijo estaba siendo atormentado por un demonio, y Jesús le dice: ¿tú crees? Y el hombre le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Eso no es incompatible. O sea, yo creo, sí, yo tengo la fe, pero lo que estoy viviendo está fuerte. Me está golpeando, me está dando duro. Y por eso es que Pablo en otra ocasión decía: derribados pero no destruidos, ¿te acuerdas? Tú sabes. Así que, mire, Jesús mismo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús en el Getsemaní, dice Lucas que cuando se hincó y dijo: Señor, Abba, Padre, papito, pasa de mí esta copa. Y Lucas describe, que es el único que lo hace, me encanta Lucas por eso, Lucas es mi evangelio favorito, pero entre otras cosas me gusta esto, humaniza esto de esta forma. Decía: y las gotas de Jesús eran como gotas de sangre. Yo creía que eso era una metáfora y una imagen hasta que escuché a un médico hablar sobre eso en nuestra iglesia, en paz descanse, el doctor Denis Negrón. Él una vez nos dio una charla y dijo que eso es posible médicamente, que tú puedes tener un nivel de estrés, que los capilares revienten sangre, extraigan sangre de tu cuerpo, al nivel de estrés, de ansiedad que tú puedas tener. ¿Tú no crees que el Señor tenía un nivel de estrés, de ansiedad cuando estaba aproximándose a que lo crucificaran? Claro que sí. Estamos hablando de gracia. Exacto. Y en ese sentido, él veía, y siguiendo la pregunta que me estás diciendo, él veía cómo esa gracia lo sostuvo. Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero su intención fue: pasa de mí esta copa. Es decir, yo no puedo con esto. Y ahí está el tema de esa experiencia tan misteriosa y tan profunda de la humanidad de este mismo Dios, que es Dios hombre, y Dios es Dios hombre, definitivamente, es humano, es divino, con el dolor a su máxima expresión. Así que en ese sentido, la gracia no anula el esfuerzo humano, como decía, lo hace posible. Así que nosotros cooperamos con la gracia mediante las disciplinas espirituales, porque cuando practicamos estas disciplinas espirituales facilitamos eso en nuestras vidas, prácticas éticas, decisiones conscientes, no desde la ansiedad, sino desde la gratitud. Esto para nosotros también es bien importante. Tú respondes por gracia, por gratitud. Nosotros respondemos a la gracia por gratitud. No lo merecemos,
es que yo no merecía que el Señor viniera a morir por mí, pero lo hizo. Y como estoy agradecido de eso, entonces respondo a esta gracia. Y en términos de la misericordia, nosotros sabemos que el camino hacia la santidad no es lineal, como hemos dicho. Voy directo para la santidad. Permíteme interrumpirte un momentito. Rapidito. O sea, que la gracia, podemos decir, según lo que estoy, ¿verdad? Analizando, está completamente ligada con la fe y las pruebas. Totalmente, porque esta gracia santificadora que nos habla Welly, y otra vez no son tres gracias, es una gracia manifestada en diferentes momentos de nuestra existencia humana. Y esta gracia santificadora que te decía que es la gracia que nos continúa con nosotros y nosotros el resto de nuestros días hasta el encuentro con Él, pues nos ayuda y nos sostiene en todas esas situaciones. En términos de la misericordia, como te decía, el camino a la gracia no es lineal. Yo no voy de un punto A a punto B lineal. Nosotros sabemos que hay caídas. Nosotros sabemos que hay fracasos. Subes y bajas. Vamos. Nosotros hablamos de las resoluciones en este nuevo año cuando estamos empezando hoy, 10 de enero, a 10 días de comenzar el año, las resoluciones y los logros, que chévere. Pero mira, yo le decía a mi gente aquí en el último domingo, el 28 de diciembre, el último domingo del año, en mi sermón, yo le decía, pensemos en los fracasos. Vamos a pensar en lo que no logramos, en las metas que quedaron inconclusas. ¿Por qué no? Y ver qué aprendimos de ahí. ¿Por qué no se alcanzaron? Quizás debemos reenfocar. Y después conectaba eso con el sermón de la Epifanía o del Día de Reyes, diciendo, como dice Mateo, que cuando los magos adoraron a Jesús, dice que por revelación en sueños se fueron por otro camino y no fueron donde Herodes. Entonces yo decía, quizás hay una revelación de Dios que nos está diciendo, este no es el camino, es otro. Pero todo eso se logra por lo que estamos hablando, y en términos de la santidad y esto que me estás preguntando de la gracia, misericordia, es conectando todo eso. Para mí es indisoluble, está conectado ahí, porque nos ayuda a que en esos retrocesos, en esas caídas, en esos momentos, aún así, la gracia no se retira, la gracia sigue trabajando. Incluso la gracia está en nuestras grietas, en nuestros fracasos. Hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha y me ve. Y aquí se me va a salir lo del pastor, porque pues yo no puedo desligarme de eso. Te voy a predicar aquí, En tu limitación, en tu fracaso, en mi fracaso, en tu ansiedad, en mi ansiedad, en el momento difícil que podamos estar pasando, ahí está la gracia de Dios también manifestada. Eso. Él no te ha abandonado. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Así es. Y nosotros sabemos que no está hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sabemos que 7 es totalidad, es plenitud. Así que lo que quiere decir ese texto es, cuantas veces te caigas, todas esas veces Jehová te va a levantar. Wow, eso está tremendo lo que tú acabas de traer aquí. Me encanta esa explicación que acabas de traer en cuestión en cosas de la gracia y la misericordia. Ahora, Moisés, sabemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos trae ese tema de la santidad. Claro. ¿Existe alguna diferencia cuando se habla en el Antiguo o en el Nuevo Testamento lo que es la santidad? ¿Hay diferencia en definición práctica o en algo? ¿Existe alguna diferencia? Yo entiendo que sí, que hay diferencias, pero más que una ruptura, no lo puedo ver como una ruptura, yo lo veo como una continuidad y una cuestión profunda, más que profundiza en la escritura, en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento, en las escrituras testamentarias, pues hay un desarrollo en esa parte de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. La santidad es muy ligada a la identidad que hablamos ahorita del pueblo de Israel como pueblo apartado para Dios. Tenía que suceder así en ese contexto porque estaban rodeados de pueblos politeístas que servían a muchos dioses. Así que por medio de leyes, por medio de rituales, por medio de prácticas, ellos buscaban preservar más identidad en medio de otras naciones. Nosotros hacemos esta práctica porque es distinto. Hay un pasaje, por ejemplo, que nos define eso bien y que quizás nosotros no lo hemos visto de esta perspectiva. Te lo comparto, quizás sí lo había oído, pero te lo comparto de todas formas. Y es el pasaje de Génesis 22 cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Tremendo. Y eso es un pasaje que a nosotros, yo te voy a decir, Joel, cuando yo leo eso por primera vez, a mí me perturba, porque yo pienso en mi hijo.
que Dios me va a decir a mí que mate a Cristian, mi hijo. ¿Se volvió loco Dios? Olvídate de eso. Que Dios tiene que probar mi fe. Y no que lo sabe todo. Hombre, no. Que Dios va a jugar conmigo de una manera psicológica. Papi, como decía Isaac, aquí está la leña, aquí está... ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Tú sabes lo que esa pregunta clavaba el corazón y traspasaba ese corazón de Abraham de un lado a otro? Correcto, sí. Y la respuesta era: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pues te voy a decir el acercamiento que hay sobre eso. Los pueblos que estaban alrededor de Israel sacrificaban humanos. Era parte de su ritual, era parte de su cultura religiosa. Dios, con ese pasaje, en esa intervención, aparte de lo que podamos hablar de cuando subieron, que Abraham le dice a sus siervos: nosotros vamos a ir, pero vamos a volver. Y por eso se habla de Abraham como el padre de la fe y todo ese asunto. Pero el tema del sacrificio de su hijo y de la intervención divina al momento de evitar ese sacrificio, que apareció este cordero enredado en una salsa y lo cogí y lo sacrificó. Lo que quiere decir en última instancia ese pasaje es: los pueblos sacrifican humanos. Yo, Dios, no pido sacrificio humano. Wow. Eso conmigo no va a pasar. Soy distinto. Y ustedes son distintos. Y él venía de una cultura politeísta. Total, de Ur de los Caldeos. O sea, totalmente. Pero ahí vemos un proceso de transformación, nuevamente esa palabrita, de Abraham, ¿verdad? Y cómo llegamos a este punto. Pero la narrativa en tal, yo quiero trascender al personaje, sino a la narrativa. Esa narrativa del sacrificio de Abraham a su hijo Isaac, lo que nos está diciendo es marcando una diferencia. Por eso decimos que en el Antiguo Testamento todos estos rituales, todas estas leyes, todas estas prácticas buscaban establecer identidad, y eso es necesario hoy inclusive. Pero desde una lectura cuidadosa nosotros entendemos que estas normas no eran caprichosas. Esto no era porque querían hacerlo. Tenían una función formativa, tenían una función pedagógica. ¿Tú no recuerdas que nosotros leemos en el texto cuando dice esta palabra escríbesela a tus hijos y a los hijos de tus hijos y menciónasela? O sea, había una intención formativa, que eso, de hecho, eso se ha perdido, que eso debemos tratar de recuperarlo, ¿verdad? Enseñaban que Dios es distinto y que su pueblo está llamado a vivir de manera distinta. Eso continúa hoy. Desde ese punto de vista yo puedo comprar, por decirlo de una manera, ese concepto de la santidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, especialmente en Jesús, la santidad se encarna. Eso es distinto a lo que pasó. Ya no se define como separación ritual, ahora es amor radical. De tal manera amó Dios al mundo, Dios con nosotros. Inclusión y transformación interior. Mira, Jesús toca lo impuro. Mientras la santidad del Antiguo Testamento decía no toquen los muertos, Jesús va camino a una ciudad que se llamaba Naín y se encuentra con una mujer que venía a enterrar a su hijo y agarra al hijo por la mano y dice: toma, aquí está. Wow. Lo toca, ¿verdad? Mientras la mujer tenía un montón de restricciones y cuando estaba incluso en su periodo menstrual se consideraba impura y era separada y eso marginada y el patriarcal, el sistema patriarcal la consumía. Nosotros vemos constantemente cómo Jesús abre la puerta a las mujeres, y en Juan 4 habla con una mujer samaritana, y lo vemos en Lucas cuando se acerca esta mujer que lava los pies de Jesús y él dice: yo no he visto más amor que este. O sea, continuamente Jesús establece lo contrario, come con los marginados. Hay un muchacho que a veces nosotros nos enfocamos en la estatura y que se subió un palo ahí, ¿verdad? El sicómoro de Saqueo. Sí. Pero más que eso, era publicano. El publicano era el judío que le cobraba los impuestos al judío. Era la hacienda, él era, el ayaret del judío. Wow. Tú sabes, el cobrador, el agente cobrador. Y entonces, tú no lo veías bien, lo veías como un traidor, lo veías como un pecador, lo veías como uno que atentaba a los propios suyos. Pero Jesús va y come. ¿Cuántas veces vemos en los evangelios que a Jesús lo acusan? Come con los pecadores y los publicanos. Pero Jesús redefine lo santo desde la misericordia. Entonces, cuando Él obra con misericordia y los discípulos ven que se acerca a esos llamados pecadores, o que esos que eran imposibles acercarse, pero se ve una transformación. Vuelvo a Lucas 9, Saqueo.
si yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús dijo, este también es hijo de Abraham. Míralo, es que lo que Jesús hizo ahí, boom, voló la cabeza. Ese pecador, ahora con mi visita, con mi transformación, con el mensaje del reino, ahora este también es hijo de Abraham. Este también lo tienes que aceptar dentro de ese sistema que tú tienes, porque yo vengo a trascender esta religión. ¿Cuántas veces? Aquí podemos seguir hablando, nos tomaría mucho más tiempo. Wow. Del enfrentamiento de Jesús a los sistemas religiosos. Mira, a Jesús lo mataron porque enfrentó los sistemas religiosos de su tiempo. Es correcto. Muy bien, el mismo profesor, y lo cito mucho porque ciertamente es un hombre que impactó mi vida ministerial y formativa. El doctor Heriberto López decía, si Jesús no decía lo que dijo, se moría de viejo. Lo mataron porque se enfrentó al sistema. Bueno, y así en Mateo 23 les dice sepulcro parqueado. Pues, y así volvemos así volvemos al Evangelio. Precisamente te iba a comentar eso, volvemos al Evangelio, donde incluso los evangelios señalan, desde ese momento, señalan una de las últimas controversias, me parece que es el Evangelio de Mateo, dice, desde ese momento buscaban la forma de matarle. ¿Sabes? Es que fue una afrenta. Lo que Jesús trajo trascendió al sistema religioso, porque no era una religión. El Evangelio era un estilo de vida. El Evangelio proponía misericordia, proponía gracia de Dios, proponía santidad. De una manera correcta. O sea, que nuevamente, la santidad se trabaja a través de la misericordia. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nosotros miramos eso así, nos damos cuenta que la santidad ya no gira en torno a una pureza externa, que es lo que provocaban los ritos, ¿verdad? ¿No te acuerdas cuando los fariseos le decían, ¿por qué tus discípulos no se dan las manos antes de comer? Entonces yo le decía, pero es que lo que yo he limpiado tú no me puedes decir que es impuro. Y peor es lo que tú tienes en el corazón, lo que sale del hombre, del ser humano. O sea, Jesús estaba haciendo una contracultura, una contrapropuesta. Nosotros a veces leemos eso y nos olvidamos del contexto, porque hay una separación de más de 2000 años del texto a lo que nosotros estamos leyendo, y a veces lo vemos con los ojos del siglo actual, siglo XXI, pero no estamos mirando desde esa experiencia. Ese ejercicio contextual hay que hacerlo. Pero te decía que entonces ya no es una cuestión de una pureza externa, sino que la renovación del corazón, como decía Welly, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones prácticas para la iglesia hoy, para nosotros los creyentes hoy. Eso nos llama a discernir qué prácticas entonces reflejan realmente el carácter de Cristo y cuáles son las que mantienen las tradiciones religiosas. Y esa distinción hay que hacerla. Me encanta lo que acabas de traer en la comparación del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque sí, entonces hay una diferencia muy marcada. Sí. Me encantó porque todo lo que tú has venido hablando y explicando desde que comenzamos a hablar y a dialogar está expresado en la diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ves? Y eso me encantó mucho el que Jesús ya es la santidad caminando en la tierra, encarnada, pero está mezclada con la gente. Se lo tocan, él toca. Inclusive cuando estabas hablando ahorita sobre los muertos que no se podían tocar, él resucita muertos. Mira qué poderoso. Estamos hablando de la diferencia de la santidad, que en el Antiguo Testamento la santidad, lo que es la muerte, eso era algo, un cuco y algo horrible, que era que bien separado. Pero sin embargo en el Nuevo Testamento él tocaba a los muertos y no solamente eso, los resucitaba. Me agrada y me encantó eso que estabas trayéndome aquí en esta comparación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Me encantó, Moisés, me encantó. Ahora, ¿cómo influyen las tradiciones culturales, en la santidad cuando estamos hablando de la comunidad y en la doctrina metodista? ¿Cómo influye entonces la santidad en estas tradiciones culturales? Bueno,
para nosotros lo vemos de la siguiente forma: la cultura influye más de lo que a veces estamos dispuestos a admitir. Nosotros no somos individuos que se dan en el vacío. Y en el metodismo nosotros reconocemos que la santidad siempre viene en contextos concretos, en contextos históricos, sociales y culturales. Nuevamente me encanta Lucas cuando dice, si usted se lee el Evangelio de Lucas al inicio, capítulo 1, verso 1, se va a dar cuenta que el escritor dice, estoy parafraseando: yo he recibido un montón de escritos, y Teófilo, que es el destinatario inicial del Evangelio, algunos piensan que es un nombre metafórico. Teo quiere decir Dios, filo, amor, así que es a los que aman a Dios. Algunos han pensado eso. Pero le dice, yo he recibido un montón de documentos y los he organizado y te voy a contar una historia. Entonces se da un contexto. Cuando nosotros leemos, acabamos de leer y reflexionar y predicar sobre las narrativas de la natividad, de la Navidad, nosotros nos damos cuenta que hay un intento de conectar históricamente. Y en el año donde se hizo el censo por fulano pasó esto. Y eso es un intento del escritor de conectar en ese contexto. Yo creo eso. Hay una discusión amplísima, y esto se te acabaría el tiempo de los podcasts, no te va a dar, que es el tema del Jesús histórico. Mirar el Jesús histórico. Hay escritos miles de libros sobre eso. Porque Jesús como individuo se puede constatar que existió y lo puedes ubicar en tiempo y espacio. O sea, Jesús no es un constructo religioso. No es algo, no es una idea que se formó para hacerte imaginario. Para hacerte un cuento lindo y decirte, si no crees en él, pues, y te ponen así tal Juan, yo soy el camino al de la vida y nadie al Padre sino por mí, y amarrarlo con todo eso. No es solo eso. Jesús tú lo puedes conectar. Entonces, nosotros reconocemos que la santidad siempre vive esos contextos históricos, sociales, culturales. Por ejemplo, hay ciertas expresiones de santidad en un contexto que fueron liberadas como normas de conductas que en su momento eran conductas estrictas, conductas que ni los que las presentaban y las exigían las podían llevar, y en otros, y eso se los convertía en cargas innecesarias. Y a la verdad es que ahí es que necesitamos ese discernimiento y esa humildad teológica para nosotros poder discernir. Jesús tuvo este confrontamiento, lo vemos en los evangelios, cuando venían donde él y los escribas, los fariseos, estos grupos de la estructura religiosa de su tiempo, le trataban de imponer. Moisés nos ha dicho, ¿qué tú opinas sobre X tema? ¿Qué tú opinas sobre esto? Y ese era el choque. El tema del sábado, que muchas veces lo vemos discutido, dialogado, y esa interacción de Jesús va más allá de una ley religiosa, sino que lo que Jesús quería implantar y lo que quería imponer perdón, era que esta ley estaba siendo opresiva al ser humano, y la ley nunca puede ir oprimiendo al ser humano. O sea, el sábado tenía que liberar, y por eso era que le decía, miren, no sean hipócritas. Si ustedes ven a un animal suyo, a un burro, a lo que sea, atado un sábado, usted no deja morirse, usted va y lo desata. Pues como yo no voy a atender a este encorvado que viene donde mí, a este hombre de la mano seca que viene donde mí, esta mujer que viene donde mí, se hace, ¿por qué sábado? O sea, la ley no fue escrita para oprimir. Y en ese sentido, ese diálogo y esa confrontación siempre estaba. Así que ese contexto, o sea, Wesley mismo en su tiempo respondió a su contexto. Allá en el siglo XVIII nosotros sabemos que respondió a la pobreza, a la desigualdad, a los mineros allá en Inglaterra, ¿verdad? Y se involucró con las cuestiones que sucedían en su contexto, y habían unas heridas sociales, unos daños hechos por la sociedad y por el sistema político y religioso de su tiempo. Eso no ha cambiado ahora. Así que cuando él predica de una santidad social que les hablé hace un tiempo, no predicó una santidad desconectada. Todo lo contrario, fue algo conectado a la cultura, conectado a lo que estaba pasando. Hoy en nuestra cultura nosotros podemos mirar esto desde muchos puntos de vista.
la cultura caribeña, la cultura latinoamericana, allá en tu país donde tú estás, allá en los Estados Unidos, la cultura de migrantes. Eso es un tema que hay que observarlo, porque todas esas culturas influyen en cómo entendemos lo santo, porque viene de diferentes contextos, cómo nosotros valoramos lo santo, lo validamos, ¿verdad? ¿Qué rechazamos? ¿Qué normalizamos? Yo creo que la tarea pastoral es ayudar a la comunidad a distinguir entre las convicciones del Evangelio y las simples costumbres culturales. Hay una distinción ahí por todas las características y elementos que hemos señalado anteriormente. Así que la santidad auténtica, en resumen, yo te podría decir que la santidad auténtica no borra la cultura, pero sí la confronta y en ocasiones la transforma. Y nosotros debemos de ser respetuosos y responsables con esto. El Evangelio puede tener cerca de 2000 años. Mira, yo recuerdo un viaje que yo hice a la China en 2013. Sí, me parece. Y yo escuchaba, estaba ya en la muralla china, y yo escuchaba al guía turístico que decía: la dinastía Yen construyó esta muralla hace 3000 años. Y enseguida, eso fue 1000 años antes que Jesús pisara la tierra. Y ya había un sistema religioso, en este caso el budismo. Entonces cuando yo observo eso, yo no puedo sacar eso en un vacío. O sea, ahí hay un contexto, ahí hay una cultura. Aquí estaríamos entrando en un diálogo interreligioso, que es otra cosa, pero en términos de lo que implica la santidad, nunca se desconecta, no la borra. Es imposible borrarla. La Biblia es hija de su tiempo. La Biblia no se escribió ahora, se escribió hace 2000 años. Correcto. Y fue escrita por un montón de autores en diferentes contextos. Esos 66 libros que nosotros vemos ahí, o fragmentos, ¿verdad? Son escritos desde diferentes perspectivas. Un librito muy bueno que yo sé que ya lo tienes en tu poder, cómo se formó la Biblia, ¿sí? De Diego López, que lo he mencionado varias veces, y el otro el doctor Edesio Sánchez, que es un traductor, que es la Biblia, nos habla sobre ese contexto y la importancia de ese contexto, y nos dice el cuidado que tenemos que tener a la distancia del texto. Por eso nosotros tenemos que mirar lo que dicen algunos biblistas, las capas del texto, porque lo que vemos en el texto bíblico, como lo tenemos hoy, responde a un momento específico. Lo que pasa es que nosotros sabemos que es eso que responde ahí, eso que está escrito ahí, por ser palabra del Señor y otras implicaciones espirituales que hay ahí, trasciende a lo nuestro. Pero mucho cuidado. Pastor, lo que me estás diciendo, o sea, yo soy contra el principio de la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, literal. Mira, no. Pastor, ¿qué acabas de decir? No, porque la Biblia es hija de su tiempo y tiene sus límites. El pueblo de Israel está en una batalla, estaban peleando, y dice el texto que cuando estaban en una pelea, vino Josué y oró y el sol se paró. Eso dice la Biblia. Pero es que el sol no se ha movido nunca. Claro. Lo que pasa es que en su contexto, en su cosmovisión, sí, el sol se movía. Ahí es que nosotros vemos límites del texto. Y estos no son errores, son límites del texto. O sea que podríamos decir que hay cosas que no deberían aplicar a nosotros. Lo que no, bueno, posiblemente, sí, puedo darte algún ejemplo. Pero lo que yo estoy hablando es que en cada instancia que nosotros nos acerquemos al texto, tenemos que observar su contexto, es importante. No nos podemos aislar de eso. Sí, respondiendo a esa pregunta que me haces, hay textos en la palabra, o sea, toda la palabra, no textos, toda la palabra responde a su contexto. Es importante hacer esa lectura, la lectura crítica del texto. Mire, hermanos y amigos y amigas, esto no le quita la palabra, esto no nos quita nuestra fe. Yo creo que por el contrario le enriquece, porque tú puedes observar, y ahorita hablamos de la intervención y de la interacción de la gracia con la santidad, cómo esa gracia, cómo esa santidad obró en esos primeros lectores, pero también en nosotros y nosotras en otras condiciones,
Y ahí es que nosotros vemos que esto es palabra de Dios que trasciende. Pero definitivamente tú no puedes leer el texto únicamente literal, porque si fuera así, no puedes borrar el texto del Salmo que dice que toma a los niños y los tira contra la peña y los mata. Claro, claro. Si fuera así, no puedes borrar a Pablo cuando dice las mujeres se callan en la congregación. Ajá. O sea, entonces tú tienes que responder y entender el texto desde su contexto. Y más allá de ver este texto como palabra de Dios, y aquí voy a decir algo que es un principio que yo sigo: la palabra de Dios no se limita a la Biblia. La palabra de Dios sigue hablando, se sigue transformando. Porque tú no puedes limitar la palabra de Dios a 66 libros, ni encajonar a Dios ahí. O sea, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero, el último. Dice que es viva la palabra de Dios. Es viva. Nosotros vamos construyendo palabra de Dios cuando interpretamos, cuando predicamos, cuando vivimos experiencias. A veces tú escuchas una frase o una predicación, abre tu entendimiento. Eso es palabra de Dios. Claro. O sea, que yo cuando afirmo lo que es palabra de Dios, no es únicamente literal al escrito o en puño y letra de los escribas, que en última instancia, y eso es otro tema, hay un proceso para nosotros llegar a lo que llegamos aquí en términos de traducciones. No hay una Biblia original, lo que tenemos son fragmentos antiguos, manuscritos antiguos. Hay todo un proceso de intervención en términos de las traducciones, de los lenguajes que se utilizaron, los mecanismos que se utilizaron, situaciones que se corrigen con las traducciones, recursos que tienen los traductores cuando hacen esta cuestión, documentos distintos que poseen para poder hacer el proceso de traducción. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos y decimos es que buscamos la intención del texto. Y sí, usted me ha oído aquí citar un montón de textos bíblicos. Yo los cito, pero los cito con conciencia, sabiendo el contexto, o intentando procurar tener una idea del contexto, y cómo ese contexto en ocasiones sí puede aplicar literalmente a mi vida, pero en otras ocasiones cómo yo puedo transformar eso. Mira, hay un texto que estoy trabajando porque mañana me toca predicar en la iglesia, y de los textos que estamos hablando, mañana es en los que seguimos el calendario litúrgico, es el domingo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a trabajar con ese texto del bautismo según el Evangelio de Mateo. Pero también hay un salmo que es el Salmo 29, y este salmo habla de la voz de Dios. Entonces describe una cosmovisión de su tiempo, de este Dios que se involucra y tiene unas metáforas bien, bien fuertes, y habla de 7 aspectos de la voz de Dios, 7 nuevamente, la totalidad. Y lo trabaja de esa forma. A lo que voy es, yo no me puedo quedar a entender eso únicamente del ideario del salmista, el escritor del Salmo, porque él tiene una cosmovisión que yo no tengo. Yo tengo una cosmovisión distinta. Y entonces lo que sí yo miro es el sentido que hay desde mi punto de vista en ese texto en particular, es el poderío de la voz de Dios, la fuerza, la presencia de esa voz. ¿Y cómo tú atas eso al tema del bautismo? La voz que se escucha del cielo: este es mi hijo amado. Entonces tú puedes hacer una similitud hermenéutica ahí. Puedes trabajar con los textos con cuidado, sabiendo que lo que está trabajando Mateo no es el mismo contexto del Salmo, empezando por la diferencia en el tiempo que fue escrita, pero tampoco el mismo contexto. Pero sí hay aspectos que tú puedes conectar, y yo creo que ese es el trabajo hermenéutico que nosotros hacemos. Y esto de la santidad no es distinto. O sea, uno está observando contextos de la santidad, menciones de la santidad en la Sagrada Escritura, y uno va viendo cómo eso va transformando, cómo eso va tomando sentido en cada uno de nosotros y nosotras. Oye, me encantó algo que mencionaste ahorita, que dijiste que la santidad debería o en momentos cambia, o es influencia en un cambio en la cultura. Yo creo que eso es, ese debe ser el propósito cuando nosotros reflejamos la santidad. Uno de los propósitos es cambiar el ambiente cultural que nos rodea.
No se impone, transforma. Es correcto, transformar, es correcto. Me encantó esa aclaración que acabas de Mire, hacer. es que no es necesario. Nosotros no tenemos que imponer, porque no se trata de nosotros ni de nosotras. Es esa imagen que el Señor explicó en el Evangelio del Sembrador. Esparce la semilla. Es la misma semilla. El tema de esa parábola no es la semilla, es el terreno. Unos caen en pedregales, otros caen entre espinos, otros caen en tierra, otros caen. ¿Sabes? Nosotros hacemos el trabajo y llega a diferentes contextos. Otra vez, esos terrenos pueden ser contextos, diferentes momentos. Te doy un ejemplo básico, rapidito. Llegamos a que nos ha tocado servir a un contexto funeral de un menor de edad, un niño que acaba de morir, por la situación que sea, murió. Mire, hermano, yo no me voy a acercar al padre y decirle, no te preocupes, que era que Dios lo necesitaba en el cielo y se lo llevó. No. El contexto que hay ahí es un contexto de dolor, un contexto de incertidumbre, un contexto que muchas veces nosotros no tenemos la respuesta y no necesitamos tener todas las respuestas. Nadie las tiene y no es necesario. Pero ahí es ¿cuál debe ser el acercamiento? Acompañamiento, escuchar, afirmar el dolor. Y en medio de todo eso, afirmar una palabra de paz que no la vamos a entender. Solo le entiende el que está ahí. Perder un hijo o una hija, eso debe ser una cosa terrible. Yo no he pasado eso y Dios me libre. Y ya mis hijos están adultos. Pero un niño, una niña. Nosotros acabamos de tener una noticia aquí en Puerto Rico en estos días de un padre que apuñaló a su hijo de 5 años. Hermano, eso es incomprensible. O sea, imagínese el dolor de esa madre. O sea, eso va más allá de nuestra sensibilidad, pero ciertamente nos toca. ¿Y cuál es el rol? Acompañar, otra vez contexto. No, yo no puedo ir. No te preocupes, todo está en paz. Ten fe y ten tranquilidad que Dios necesitaba tu... No, chico, no. Entonces, ahí es que hablamos de este contexto. Y a veces eso es cultural. No nos separamos de la pregunta, porque a veces eso es cultural. Eso es lo que yo he pensado, eso es lo que pensamos como pueblo, como cultura, como familia. Pero no. La fe ya vemos que trasciende. Y hay ocasiones que la trascendencia, lo mencioné en un momento dado, que el trabajo de la gracia, el trabajo de la santidad en nosotros, en el quehacer ordinario, muchas veces no es extraordinario, no es una cosa que se perciba a primera vista. Y es que hay veces que tú, en silencio, acompañando, haces un ejercicio de santidad más que un discurso que puedas dar. Es correcto. Donde la palabra es tan poderosa que te puede levantar, pero te puede destruir. Eso es así. Santiago decía que la lengua es como un timón de un barco, que era una cosa chiquita que guiaba una nave. Y decía, cuidado, que eso es como leña, que eso es de fuego, que tira y quema a medio mundo. Y nuevamente, el salmista en una ocasión dijo, refrena mi lengua. ¿Sabes? Y mami, Elisa, que tú la conocías, paz descanse, decía, tú tienes una boca y 2 oídos. ¿No será para que escuchen más y hablen menos? ¿Sabes? Y hay veces que hay que tener ese discernimiento, esa tranquilidad. Otra vez el contexto, y practicamos la santidad en ese sentido. Wow. Bueno, Moisés, y yo creo que para finalizar, me gustaría... ya un ratito, sí. Sí, no, pero está muy interesante todo lo que has traído. Me ha encantado todo lo que has hablado. He podido ver, ¿verdad? Y entender unas cositas que amén, gloria a Dios. No las miraba de un punto de vista como tú lo traíste. Pero me gustaría ¿qué ejemplo bíblico para ti? Esto es ya para ti. ¿Qué ejemplo bíblico para ti tú puedes traernos que pueda reflejar y explicar para ti la santidad? Yo sé que tú puedes traer mucho y yo sé, me imagino cuál tú puedes traer, pero ¿qué ejemplo bíblico tú puedes traerme aquí que nos pueda... Mira, en el diálogo hemos mencionado algunos, voy a puntualizar quizás, pero en términos generales yo puedo observar varios ejemplos en la Biblia, pero yo tengo que detenerme en el ejemplo de Jesús mismo. Y especialmente en los evangelios, ¿verdad?
Jesús su forma de conducirse, su forma de vivir, que era una santidad profundamente relacional. Profundamente relacional. Yo pienso en el Sermón del Monte. Cuando hablamos del Sermón del Monte, hablamos de Mateo 5. Cuando hablamos del Sermón del Llano, hablamos de Lucas. Pero el Sermón del Monte, interesante. En el monte es donde se revela a Dios. ¿Se acuerda? Sinaí. Tablas de la ley. Pues aquí Jesús va al monte en Mateo. Porque como Mateo escribe una comunidad judía, y esta comunidad judía sabe que Moisés recibió la revelación en un monte, pues Jesús va a hablar en un monte. Por eso no habla en un llano, porque Lucas le habló a otra gente, pero otra vez contexto, mira, lo importante es el contexto. Así que en ese Sermón del Monte, donde la santidad se expresa, y cuando lo leemos, se expresa desde actitudes del corazón. Jesús habla de mansedumbre, habla de misericordia. Jesús en Mateo tiene una frase que dice: el que tiene hambre y sed de justicia. Fíjate. Así que son contextos y son claves, ejemplos que nos da el Evangelio desde la perspectiva de la vida de Jesús. Yo tenía un profesor de seminario evangélico, el doctor Juan Beck, que decía que esta era la propaganda de la buena noticia, que era como la propaganda de un partido político. Pues esta era la propuesta de la bienaventuranza. Su propaganda fue: esto es lo que yo voy a hacer. Y Mateo, específicamente en Mateo, que como dije sirve a una comunidad judía, Mateo se divide estructuralmente en 5 discursos que nosotros podemos definir en el Evangelio de Mateo. Y esos 5 discursos están atados a los 5 libros de la ley de Moisés. Esa es la similitud. Porque otra vez era un pueblo judío, conectaba eso. 5 discursos, 5 libros del Pentateuco. Así que continuamente la vida de Jesús y el ejemplo de Jesús abre nuestro entendimiento. No solo hace referencia a Moisés, dicho sea de paso, lo supera. Y Jesús hace una confrontación en Mateo, que otra vez habla de una comunidad judío-cristiana, que son judíos convirtiéndose al cristianismo, donde le dice: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero cuando cumplía y hacía el ejercicio de la ley, exigía más. Oíste que fue dicho, pero yo te digo. Entonces era esta confrontación de validar lo que tu contexto, tu cultura, tu tradición, pero exponerte a algo mayor que era la verdad del Evangelio. Otro ejemplo fundamental es Pablo, sin duda, y particularmente Romanos 12, donde se habla de renovar el entendimiento. Tremendo. Y lo describe como una renovación de la mente, un discernimiento de la voluntad de Dios en lo cotidiano, nuevamente. Nada místico en exceso, ¿no? Sino que todo encarnado en esto. Hay un escrito que habla sobre esta encarnación del Hijo. Se le atribuye a Pablo, aunque no necesariamente. Pues Filipenses capítulo 2 habla de lo que se llama en griego la kenosis, que significa el vaciamiento. Y dice: haya pues en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, que no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? 2:5 al 9. Exacto, y después viene el escritor y dice: pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se doble toda rodilla, lo que esté en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Pero lo que les llevo es que hay mira el ejemplo de Jesús, una kenosis, un vaciamiento. No escatimó ser igual a Dios. Y el escritor de Filipenses empieza a decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira el reto nuevamente. Así que en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, como mencionamos a Amós anteriormente, no, creo que no lo había mencionado, pero Amós nos recuerda que no hay santidad sin justicia. Amós es el que dice allá en el capítulo 5: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, antes corra el derecho, anoté el texto por aquí, como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:21. Y o sea que para el profeta el culto no transforma las relaciones sociales,
porque esas relaciones, si no logran, debo corregir esa premisa, si no se logra la transformación en las relaciones sociales, se convierte en un ruido religioso, se convierte en una liturgia vacía. Oye, liturgia no es nada malo. Cuando nosotros hablamos de liturgia significa obra de pueblo. Así que otra vez apunta a lo comunitario. Practica la liturgia, es practicar ese encuentro comunitario. Pero se convertiría en una liturgia vacía. Así que esta convicción que atraviesa, que la vemos por todos los escritos del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, lo vemos en Isaías, cuando persiste en lo mismo allá en Isaías 1, que dice: ¿qué me importa a mí la multitud de vuestros sacrificios? ¿Sabes? Y constantemente vemos eso, o sea, que redefine el verdadero ayuno en términos de Isaías como soltar o desatar las cadenas de injusticia y compartan la justicia, manifiesten esa justicia, caminen humildemente, como habíamos dicho en Miqueas 6. Así que la santidad nunca es una evasión al mundo, es compromiso con la vida concreta del prójimo. Ese es el marco. La justicia no es añadida como algo opcional de la fe. La justicia es una prueba de la autenticidad, precisamente, de que nosotros estamos practicando y hemos sido alcanzados por esa gracia de Dios. El Dios que se revela en la historia es el Dios que escucha el clamor del pobre antes quizás que una adoración en un templo. ¿Sabes? Y por eso, cuando la adoración se desconecta, cuando el ejercicio de comunidad, aun cuando estemos en el tiempo de oración, se desconecta del cuidado, es vulnerable y deja de ser encuentro con Dios y se convierte en autojustificación religiosa. Entonces venimos a ver si tocamos lindo, tú y yo que somos bajistas y músicos, si tocamos lindo, si se oye bien, o si el culto quedó, el momento de oración quedó perfecto, pero nos perdemos si conectamos. Y no nosotros, el mensaje que hay detrás de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro. Así que no solamente, cuando lo vemos desde ese punto de vista, no solamente se trata de interpretar esto, sino que interpretar alguna relación o alguna acción religiosa en los encuentros de adoración y de culto, como estamos hablando, sino que se sirve ahí también, se ora ahí también. La pregunta es si nuestro culto ensancha la vida de los más frágiles o simplemente está tranquilizando nuestras conciencias. Si lo que nosotros exponemos, y digo cantar porque a veces suena como que, porque cuando a veces decimos predicar, como que lo separamos a un grupito. No, yo digo de todos, adoración, estoy hablando de todo. Predicación, adoración, oración, lectura bíblica, todo lo que hacemos en ese encuentro. Eso se desvincula de los frágiles, los hace más fuertes, las herramientas, o es para cambiar nuestra conciencia. ¿Sabes? Y en la Biblia nosotros vemos que la respuesta a esta pregunta se define cuando la santidad no es solo apariencia, es, como tú decías hace un tiempo, acción, es hacer, es el conectarse. ¿Cómo uso el poder? ¿Cómo uso el dinero? ¿Cómo uso la palabra? ¿Cómo tú usas este medio? Es correcto. Mucho cuidado con eso. Esto es un poder, el micrófono es un poder. ¿Cómo se usa este medio? El púlpito es un poder. Y hay que hacerlo con humildad y con conciencia. Y saber que la santidad se ve reflejada en todas y cada una de esas acciones. Porque al final, y esto es muy metodista, ¿verdad? La santidad no es solo algo que creemos. La santidad es algo que aprendemos a vivir por la gracia de Dios y con el acompañamiento de la comunidad. Y esto es, aunque exigente, también es profundamente esperanzador, porque depende de esa gracia del Señor, no de nosotros y nosotras. Me encanta eso. Moisés, de veras que no tengo palabras para expresar. No, mano, gracias a ti. Lo que has traído aquí, pudimos ver, conocer un poquito la doctrina de lo que enseñan en
en la iglesia metodista, específicamente cuando estamos hablando en el tema de la santidad. De verdad que, vuelvo y te digo, estoy sumamente agradecido por tu presencia aquí, ¿verdad? Por tu haber accedido a estar en este tiempo aquí compartiendo conmigo en esta plataforma cara a cara con la verdad. Espero que no sea la última. Amén. Que volvamos nuevamente a retornar este tiempo y poder traer otros temas y otra, ¿verdad? Información o conocimiento, ¿verdad? Que Dios te ha permitido obtener. Así que yo espero que tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, espero que yo sé que sí, que hayas podido ver y entender y aprender algo en el tema de lo que es la santidad. Acuérdate que este es el primer episodio de una serie que estamos comenzando sobre el tema de la santidad, diferentes puntos de vista, diferentes doctrinas. Queremos exponer estas enseñanzas y así pues nosotros poder ampliar un poquito más nuestro conocimiento en lo que es en el tema de la santidad. Vuelvo y te repito también, si me permites, tú que me estás escuchando, suscríbete a este canal, dale like a este contenido, compártelo, comenta, deja tus preguntas, deja tus dudas, que yo sé que el reverendo Moisés Rosado se le harán llegar y buscaremos la manera de contestarte tus preguntas o opinión. Así que gracias, Moisés Rosado, reverendo. No sé si quieres dar un saludo o quieres... Sí, gracias, Joel. Esto ha sido un tiempo para mí muy especial. Ha sido un tiempo santo. Amén. Ha sido un tiempo donde hemos practicado la santidad en este diálogo. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, esto no es la definición última de la santidad. La Iglesia Metodista no pretende tener todas las respuestas. Nosotros somos parte de algo más grande que es el reino de Dios. Olvídese de la tradición de fe, esto trasciende. En última instancia, termino como empecé, la santidad entonces es una vida transformada por el amor de Dios. Y eso estamos todos y todas. Gracias por este tiempo, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y un saludo a ti, a tu familia amada, a tu esposa y a toda tu familia, de parte de mi esposa ya, que de mis hijos Cristian y Amiris. Estamos a la orden acá desde Puerto Rico, en la Iglesia Metodista de Torrimar, en Guaynabo, aquí en la urbanización Torrimar de Guaynabo. Y esperamos que hayamos contribuido un poquito a este diálogo y sobre todo que se fomente y se dé este diálogo de poder trazar y hablar ideas y así enriquecernos y aprender todos y todas. Así que un abrazo, hermanos y hermanas, del Dios que nos ama, del Dios que nos guía, del Dios santo que está con nosotros y nosotras. Dios les bendiga. Para el próximo programa, estate pendiente de las redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok y aquí en YouTube. Así que bendiciones.